El punto es, ¿hasta qué punto es sustentable que individuos tomen medicamentos toda la vida? Yo no estoy anti los medicamentos. Lo voy a tener que aclarar una y otra vez, porque si no, muchas veces se toma una frase para decir algo que no es. Solamente planteo la observación, y si se quiere investigación, de algo que a mi entender tiene mucho sentido común, y es, ¿se puede tomar medicamentos toda una vida? En el caso de que fuera una solución. Sabemos que esa solución es lo que plantea la medicina, pero desde algún lugar se trata de toda la vida. Bueno, no parece muy viable. Si uno hace cuentas, ya desde ahí está difícil. Nadie está hablando de operaciones, intervenciones quirúrgicas, un hueso quebrado, un accidente. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de sensatez y sentido común y alinearnos con la naturaleza. Entonces, sin querer desplayarme mucho más o profundizar mucho más, ¿no suena sensato que un individuo sea el responsable de su propia vida, de su propia salud, e investigue por ahí los mejores caminos para justamente, desde algún lugar, no ir siempre a pedir a un lugar, que lo hace con todo su derecho, es absolutamente válido, paga para ello, pero desde mi punto de vista está generando una situación que no es del todo viable. Lo demuestran las situaciones que tienen en nuestro país y en muchos países los sistemas de salud, que para que sean viables recortan determinadas cosas o cobran más. Entonces, está indicando que ahí hay una situación que por más que se tenga un punto de vista, bueno, está haciéndose inviable y que podría serlo aún más de aquí en adelante. Y lo que queda es, ¿y entonces? Bueno, entonces, entender, conocernos a nosotros mismos, tener un nuevo punto de vista, no veo qué perjuicio puede tener. Aquí planteamos solamente el autoconocimiento, el entendimiento de un mapa para el que quiera, que se llama modelo de las 5 leyes, hay otros mapas más, y que permiten que un individuo vaya resolviendo situaciones en la vida de él que le pasan a él de una forma mucho más alineada con la naturaleza. Entonces, para poder estar en esa alineación, lo primero que no puede tener es miedo, porque el miedo lo va a llevar inmediatamente a ir a tomar cosas, a esto, al otro, que se considera necesario, y no va a poder investigar mucho con ese miedo. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar ese miedo? Bueno, información, un nuevo punto de vista, buscar empoderarnos a través de agarrar algo, no solamente por decir frases o tener lindos puntos de vista, sino profundizar en la medida que se pueda en esos puntos de vista. Y a partir de ahí, bueno, ese conocernos más, ese vivir sin miedo, va a hacer que un individuo no dependa tanto de un médico, repito, no para las cuestiones que, claro está, se necesitan fundamentalmente. El tema es que hoy por hoy depositamos todo en el médico, desde un dolor de panza hasta el estrés y desde los grandes temas como operaciones quirúrgicas a situaciones de cómo nos sentimos mentalmente. Entonces, repito, tal vez un nuevo punto de vista, lo que nosotros llamamos nuevo paradigma, nos puede hacer observarnos en estos aspectos. Hoy vamos a ver que la combinación de impactos, o sea, de respuestas biológicas, o sea, de enfermedad, da un nuevo sentido biológico y respuesta biológica, que es una situación psíquica, lo que es una ansiedad, o lo que es una manía, o lo que es una depresión, o lo que es una paranoia. Y esas situaciones que se van al plano siempre del medicamento, tal vez entendidas, tal vez vistas desde otro lugar, pueden generar que uno mismo, bueno, tome determinadas cartas en el asunto. Vamos a arrancar con el video que es en el que nosotros trabajamos, ya es la evolución como todo, se salió un poco del PDF y se entran los videos, y dentro de ese video vamos a ir viendo todo eso. Si somos tan únicos, si somos una huella psíquico-biológica como la huella digital, con la mejor intención de la medicina, va a ser difícil llegar fino a ese individuo. Y la medicina va a intentar solucionarnos, es lo que busca día a día.
El tema es, ¿tiene el tiempo? ¿Se puede pasar un especialista 1 hora y media, 2 horas con un individuo charlando del problema? Bueno, ¿es viable económicamente? Entonces, va por ahí lo que yo en líneas generales estoy planteando. El que puede conocerse, no 1 hora o 2, muchas horas más, es uno mismo a uno mismo. Y con información y sin miedo, el resultado frente a una respuesta biológica o incluso una combinación de respuestas biológicas podría llegar a ser otro. Se los dejo para que lo sientan, para que lo vayan también pensando, por supuesto. Y por acá vamos a arrancar con el video. Compartimos pantalla, arrancamos y en la medida que haya cuestiones que ya se han visto en el curso, hago referencia a más o menos por qué clase anda en YouTube. Ahí vamos. Constelaciones de corteza cerebral ectodermo. Hammer nos invita a investigar y descubrir que las constelaciones con impacto en corteza cerebral relacionados a órganos pertenecientes de la hoja embrionaria ectodermo tiene el sentido biológico en el contenido de los dos programas biológicos en la fase activa del conflicto. Esta frase para esta hoja embrionaria, para estos conflictos, es determinante. La segunda ley de Hammer, la van a encontrar en los fragmentos que están en YouTube, segunda ley biológica, segunda ley de la nueva medicina, nos muestra que hay fase activa y fase de reparación. Lo que la medicina llama estrés, pero nosotros lo vinculamos inmediatamente a una situación biológica. En el medio hay una solución en esa clase que es 2 horas justamente para explicar esa segunda ley. Va a haber mucha información. ¿Y qué decimos aquí? Que lo que vamos a ver hoy, esas combinaciones de enfermedades, para hoy que está ampliado lo vamos a llamar por ahí, más de una, no una sola, más de una, que aparecen en un individuo, bueno, el sentido biológico, o sea, la causa, ya que la germánica es causal, hay una causa, primero para cada una de las enfermedades y luego para esta combinación que llamamos constelación cerebral o combinación de más de un impacto. Aparece la fase activa del conflicto. El conflicto, está en YouTube para verlo, está desde algún lugar relacionado a lo que sucede después del impacto. El individuo le suceden cosas en la vida y luego del impacto le viene, entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque si no, el impacto no lo hubiera impactado, ya que si desde algún lugar lo que sucedió no lo movía, no lo incomodaba, no lo complicaba, no le hacía absolutamente nada, no solo no entraba en un conflicto, no lo impactaba. Cuando lo impacta es porque la forma de procesar que pudo con la información que tiene, o sea, la de él, lo lleva a no poder manejar la situación y es desde ahí que entra en un conflicto biológico. Y lo tiene que solucionar y lo soluciona. ¿De qué manera? Con una respuesta biológica psíquico-cerebral orgánica que va a buscar su cerebro a través de la información que mandó la psiquis. En la parte activa, cuando el conflicto está activo, latente, es que encontramos el sentido biológico. O sea, que el sentido biológico de una ansiedad va a estar cuando la ansiedad aparece, se manifiesta, está en activa. El sentido biológico de la depresión, de la manía, de la paranoia, va a estar en fase activa. Si quieren ver en la clase número 23, que estaban las constelaciones de mesodermo nuevo, la más notable es megalomanía, el sentido biológico no estaba en fase activa, estaba en la fase de reparación. O sea, en la segunda etapa de esa forma de procesar la información, de esa segunda ley de Hammer. Entonces, aquí ya comenzamos a decir algo que para el curso es importante y para quien quiera saber. Bueno, el sentido biológico, la causa de esa respuesta biológica a través de esa combinación que llamamos, por ejemplo, depresión, está cuando el individuo está en fase activa.
¿Qué es esto? Bueno, son dos tomografías computadas, una de cada lado, en el cual mostramos nosotros que a lo que nosotros le llamamos impactos no son especulaciones. La medicina germánica no ve impactos en donde no los hay, sino que donde desde algún lugar, en una tomografía computada, y esta es la forma de verificar que tiene la nueva medicina, los impactos y también los conflictos. Aparece una situación biológica, no imaginaria ni hipotética, sino absolutamente real dentro del cerebro. ¿Qué es? Primero, desde algún lugar, un edema, o sea, donde hay una conexión del cerebro con los órganos que están relacionados con el impacto, se edemiza esa zona y aparece oscura. Y luego de que apareció una solución, está en fase de reparación, como recién hablamos de esa segunda ley, ese edema expulsa el agua que generaba la inflamación a nivel cerebral y queda una pequeña cicatriz cerebral. Imaginen ustedes que si ese individuo entra en fases activas y de reparación, muchas veces, esa situación que edemiza, o sea, se inflama y se desinflama, se inflama y se desinflama, va a generar una situación a nivel cerebral. Muchas veces esas recaídas conflictivas, por supuesto que quedan a la vista en tomografías computadas. Pero lo importante, sobre todo, para quienes desde algún lugar no están haciendo el curso, es que a lo que se llama impacto, sí, es un hecho que ocurrió en la vida, pero que no se fue a cualquier lado. La psiquis, como recién explicó, lo procesó en forma de impacto, ya que no pudo con él, abrió un conflicto y en una zona del cerebro aparece ese edema, sí o sí. No que algunas veces sí, no, siempre. Como Hammer estudió eso siendo más que médico, oncólogo, radiólogo y todas las especializaciones que tenía, dividió donde aparecían los edemas en lo que él llamó relés cerebrales, focos de Hammer, y así se llaman también para la medicina, ya que la medicina no logra explicar esas manchas hasta el día de hoy. Entonces, esas zonas, relés cerebrales o focos de Hammer, están absolutamente estudiados, numerados en cada una de las zonas cerebrales. Lo están en el tronco cerebral, lo están en el cerebelo, lo están en la sustancia blanca y también en la corteza cerebral, que es lo que estamos viendo hoy. Están sabidos, están numerados y sabemos qué conexión tiene esa zona cerebral con qué órgano. ¿En quiénes? En algunos no, en todos nosotros. En todos nosotros está definido ese relé. Y luego, en lo que vamos hoy, combinando un relé de un lado con un relé del otro, o sea, una zona de un lado con una zona del otro activa desde algún lugar con un impacto activo, con un edema de un lado y un edema del otro, nos da lo que vamos a investigar hoy. Constelación cerebral de corteza cerebral, que es un relé de un lado con uno del otro, uno de un lado con uno del otro. Y las diferentes combinaciones de uno del otro, adivinen qué dan, diferentes funcionamientos psíquicos o respuestas biológicas psíquicas. Por eso es que es de un lado, si hay relés activos, son manías, y si es del otro, son depresiones. Si son relés que desde algún lugar están relacionados en lo que llamamos un conflicto frontal, estamos hablando desde lo que es la medicina de ansiedad. Si es en un miedo que vino desde atrás y que puede haber sido visto o no, hablamos de paranoias y lo vamos a ver hoy. Si combinamos relé de un lado en esta zona cerebral, la corteza cerebral, con los del otro, uno de cada lado, tenemos una combinación maníaco-depresiva. Y a partir de ahí, funcionamientos absolutamente psíquicos parten de impactos que están en nuestros cerebros, de situaciones de vida y de respuestas biológicas. ¿Por qué?
Porque además de esto que estamos diciendo, lo que es un funcionamiento psíquico, el individuo con cada uno de estas zonas cerebrales o relé está manifestando su enfermedad biológica en la relación del cerebro con el órgano. El órgano está afectado, pongámosle, de un lado del cerebro, el hemisferio derecho, y del otro con otro órgano, y eso tiene un proceso biológico y tiene una situación psíquica, también la del órgano, solo que al ser más de un impacto, ya se despliega lo que yo llamo un superpoder, una combinación de los impactos. Y eso, lejos de ser un problema, es una enorme solución que hoy vamos a ver. ¿Cómo le podemos llamar solución? Se me adelantó un poquito, lo voy a colocar. Aquí estaba, se me fue otra cosita, pero aquí la voy a traer, a ver, aquí. Aquí está en dibujo, aquí está en una fotografía real de una tomografía computada, pero aquí está una zona de relés. Aquí está la otra, aquí está la otra y aquí está la otra. Pero aquí también hay relés, en donde la corteza cerebral se inerva, se mete en sí misma. Recuerden, seguramente han visto alguna imagen del cerebro, que el cerebro como que se mete dentro de sí mismo, sobre todo, bueno, en todos esos pliegues, tiene un nombre que ahora no me sale, pero desde algún lugar, todas esas situaciones que generan la corteza cerebral tiene relés cerebrales. Hoy vamos a ver ¿por qué los de un lado? ¿Por qué los del otro? Los de frente, los de atrás y estos de aquí, combinados, nos van a dar desde algún lugar diferentes respuestas biológicas. Estas constelaciones son las más estudiadas por Hammer, ya que creyó al principio de sus investigaciones que las constelaciones cerebrales y esquizofrénicas tuviesen que ver solo con la corteza cerebral. Los impactos, conflictos de territorio, se procesan en corteza cerebral de la forma más sofisticada. Es la especialización de lo relacional. Es llevar las respuestas de ataque, parálisis y huida a su última actualización. Aquí encontraremos conflictos territoriales, sexuales, contacto. ¿Por qué territoriales? Porque en territorio encontramos el sustento, protección, valorización. En territorio convivimos con el otro. Es lo social, lo sexual, lo relacional. Constelaciones cerebrales olfativas. Ahora arrancamos con olfativas. ¿Pero qué comenzamos a plantear? Bueno, un poco lo que venimos diciendo. Lo que desde algún lugar endodermo, en ese tronco cerebral que tiene relación con lo más básico, lo que es la reproducción, la alimentación, lo que es desde algún lugar el funcionamiento de los pulmones. Todo eso básico ya tenía formas de funcionar en ataque, hacerse muerto y huir. Solo que ahora se va a una versión mucho más actualizada. Eso no es de la medicina, lo coloqué yo. Es como lo que nosotros tenemos en nuestro teléfono de actualizar y actualizar aplicaciones. Bueno, nuestro cerebro lo hace también, desde mi punto de vista. Y esta hoja embrionaria, esta corteza cerebral, mejor dicho, no hoja embrionaria, bueno, tiene las últimas actualizaciones. Y funciona fabuloso. Entonces, a partir de ahí, con más de un impacto, por eso constelación, cerebral o esquizofrénica, Hammer la llamó esquizofrénica, ya que desde algún lugar hay una clase para ahí que explicamos esquizofrenia, desde algún lugar, cómo comenzó esta historia para Hammer. Y a partir de eso que llamó constelaciones esquizofrénicas, constelaciones cerebrales, las denominamos nosotros, para que no se relacionen tanto con la respuesta biológica a esquizofrenia. Va desde ahí. Comenzamos a poder investigar, bueno,
esto que desde algún lugar son las diferentes relés de la corteza cerebral. Y a partir de ahí vemos que lo que tenemos desde algún lugar, el rinoencéfalo que se llama, la parte donde está la información olfativa, donde está la conexión con la nariz, con el olor, con eso tan importante para un ser vivo, ya que esto no corresponde solo a los seres humanos, nos da que si desde algún lugar tenemos un rinoencéfalo izquierdo y derecho, se puede combinar ahí y tener aquí en ese rinoencéfalo una combinación olfativa a partir de ahí. Sí, son solo dos relés, no tienen muchas más combinaciones, pero se pueden combinar uno de ellos con uno de los otros. Y es desde ahí que aparece y tiene importancia fundamental para los seres vivos y también para el ser humano el olor. Sobre todo con qué? La identidad. La identidad. El olor y la identidad vienen de la mano. Constelaciones cerebrales visuales. Constelaciones cerebrales territoriales, motores, sensoriales. ¿A cuáles le llamamos desde algún lugar? Visuales, bueno, a las que desde algún lugar tienen los relés de la retina y del ojo, vamos a llamarle del ojo. Lo visual, el miedo que se ve venir, y ahora lo vamos a ver de qué forma, frontal, lateral o incluso el que percibimos desde atrás. ¿Por qué constelaciones territoriales? Bueno, porque en esta zona cerebral está todo lo relacional, todo lo territorial, desde el aspecto social, desde el aspecto sexual, desde todos los aspectos de comunicación. En las 3 últimas clases, de la 25 en adelante, vimos 3 clases completas de respuestas biológicas relacionales, sensoriales, de ectodermo y de impactos en corteza cerebral. Son las últimas. Entonces, son diferentes zonas que tiene esta corteza cerebral, con relés diferentes. ¿Por qué? Porque están relacionadas cada uno de ellos a órganos diferentes. No es lo mismo los relés que están relacionados a lo sexual que lo relacionado a lo visual, que lo relacionado a lo sensorial, que lo relacionado a lo motor, que están en esta zona de aquí adelante y afectan a los brazos y a las piernas. Entonces, relés diferentes dan respuestas biológicas diferentes y la combinación de estos relés, aspectos, por llamarlo de alguna forma, psíquicos diferentes, que es a lo que vamos hoy. Constelaciones cerebrales olfativas. Hammer nos enseña que, aunque Antes de continuar, olfativas, vamos a ver un poquito de esta nueva imagen. Aquí tenemos en otra imagen, pero son la misma cantidad de relés. ¿A qué pertenece cada uno de estos relés? Entonces, acá tenemos estos que están aquí, que son motores, y van a ser área motora de la pierna y el pie izquierdo. Este es el hemisferio derecho, pero la inervación es cruzada, o sea, el sistema nervioso ahí se cruza. Aquí va a ser para la pierna y el pie derecho. De aquí, combinados con otros relés, salen lo que son las constelaciones motoras. Sensoriales, las vamos a ver ahora, así que estoy adelantándome simplemente, pero ampliando un poco lo que vimos recién, esas zonas que llamamos relé, eso que desde algún lugar es donde se deposita, donde cae o donde aparece, que tal vez es la mejor expresión, el foco de Hammer. Entonces, aquí tenemos también un relé motor porque está relacionado a la mucosa bronquial. Aquí tenemos desde algún lugar el epitelio de la mucosa bronquial y así sucesivamente vamos a ir encontrando desde algún lugar, acá está la parte vítrea que le decía yo, o sea,
de la retina y de los ojos, aquí tenemos otros relés. Estos relés y la combinación de ellos unos con otros, imagínense que combinar todo esto da con 500 combinaciones, el combinar todo esto, es lo que desde algún lugar nos puede, en líneas generales, comenzar a permitir, tal vez aceptar o al menos investigar, que si empezamos a combinar esas cosas, nos va a dar un resultado diferente, los impactos en cada una de esas zonas, y es lo que nos hace ser únicos, es lo que nos hace tener, sí, depresión, sí, manía, sí, asma, sí, diabetes, un montón de cosas más, pero únicas. Porque ningún asma es igual a la de otro, porque ninguna depresión es igual a la de otra, porque ninguna manía es igual a la de otra. Entonces, son dos aspectos fundamentales. El entender, primero, cómo es que surge lo que se denomina depresión, y luego que desde algún lugar jamás van a poder haber dos depresiones iguales, porque el individuo es absolutamente único. Entonces, vamos a ver también que la depresión es combinando con 4 relés de la zona del hemisferio derecho. Entonces, a partir de esas combinaciones, no es lo mismo lo que pertenece a un relé que a otro. Entonces, aún si fuéramos absolutamente iguales, dos hermanas gemelas, que esto lo estudia mucho la medicina, en gemelas idénticas o en gemelos idénticos, la combinación de un impacto de un lado o otro afectando otro relé da, aunque tengan depresión, situaciones diferentes. Y ya que estoy en ese punto, voy aún más profundo. En caso de siameses, o sea, individuos que están pegados, es tan diferente y única la forma de percibir, y también lo ha estudiado la germánica, que uno de los siameses que están viendo absolutamente la misma situación, solo que con dos psiquis diferentes, que comparten hasta órganos, la procesan diferente. Uno entra en una respuesta biológica y el otro en otra. Entonces, eso nos permite comenzar a investigar o abrirnos a investigar o tener un nuevo punto de vista, que nuestra percepción psíquica lo es todo. Y esa percepción psíquica es absolutamente nuestra, de nuestra vida, de nuestro individuo, y ahí me lleva a que cuando muchas veces, desde lo que es tan nuestro, queremos depositar en lo que podemos llamar culpar al otro, el motivo de nuestros problemas, inconvenientes y conflictos, bueno, es desde mi punto de vista el gran error. Es nuestra forma de ver, nuestra única forma de ver, tan especial y única, la que nos lleva a procesar como procesamos todo. El otro va a ser desde algún lugar con el que conflictuamos. Nadie dice que el otro no nos hágase nada, pero la forma de procesar, impactarnos, entrar en conflicto y solucionar con una respuesta biológica es nuestra. Entonces, un par de anotaciones más a la pasada, como quien dice. Hammer nos enseña que, aunque el bulbo olfativo se encuentra en el centro de la base craneal, existen de todas formas un rinencéfalo derecho y uno izquierdo. Las fibras del olfato están cruzadas, es decir, mujer diestra, narina izquierda al niño, mujer diestra, narina derecha al compañero. ¿Qué sucede dentro de la germánica para quienes están invitados? El ser diestro o zurdo es muy importante y es determinante en cómo procesamos la información, ya que biológicamente tenemos desde lo evolutivo formas de procesar desde nuestro hemisferio cerebral el relacionamiento, y más en corteza cerebral, con lo que llamamos los diferentes.
¿Quiénes son los diferentes? Bueno, la madre de uno, el niño de uno, los diferentes, los que están por arriba y por abajo en cuanto a qué? Jerarquía. La madre, el niño, o sea, los hijos son diferentes. ¿Y quiénes son los que llamamos iguales? Sí, por supuesto, el compañero, los hermanos, los amigos, lo que desde algún lugar jerárquicamente son iguales a nosotros. Y todo eso tiene mucho que ver con la lateralidad. Lateralidad, una clase completa de la lateralidad está subida en YouTube para entender lo importante que es que un individuo sea zurdo o diestro, ya que procesan esa información a la cual yo le di recién psíquicamente tanta importancia de forma diferente. No es ni mejor ni peor, pero sí de forma diferente. Entonces, más información, que es todo lo que hemos visto en este curso desde marzo hasta ahora. Nos habla de disosmia paranoide de olfato, alucinaciones olfativas. Algunas de las constelaciones de lo que es lo que tiene que ver con esas zonas del rinoencéfalo, o sea, la parte olfativa, da esa dificultad para percibir los olores o el no percibir los olores, algo que hace un par de años relacionado con lo que fue la parte de los virus, bueno, no, pérdida de olfato, no, y una de las características, pérdida de olfato, bueno, ¿por qué? Bueno, porque está desde algún lugar afectado, y en algún caso constelado o no, esos rinoencéfalos y la forma de conectar con esos olores. Aquí Hammer nos dice que no son solamente el perder el olfato o distorsionarlo, sino, bueno, desde algún lugar procesarlo de algún lugar. Comenzamos por estas, que bueno, son más simples, y vamos a ir avanzando a más complejas.